Muy buenos días con todos. Mi nombre es Mari Canelón y en nombre de BDO les doy la cordial bienvenida a nuestro webinar Cumplimiento Tributario para Personas Naturales. Antes de empezar, vamos a repasar las tres normas del evento. En primer lugar, procure que el ruido del ambiente sea mínimo, para lo cual sugerimos utilizar audífonos. En segundo lugar, utilice el chat para hacer las preguntas, las cuales serán respondidas al finalizar el evento. Y en tercer lugar, esta webinar será grabada y se compartirá posteriormente en los canales oficiales de BDO Ecuador. Dicho esto, pasamos a una breve presentación de nuestra empresa. BDO es una de las principales firmas de auditoría y consultoría. En el caso de Ecuador, BDO cuenta con 47 años de experiencia, 2 oficinas ubicadas en las ciudades de Quito y Guayaquil y 200 profesionales a nivel nacional. A nivel internacional, BDO cuenta con 57 años de experiencia y se encuentra en 167 países, sumando un total de 1.617 oficinas y cerca de 80.120 socios y staff. Siguiente lámina, por favor. En cuanto a nuestro portafolio de servicios, BDO Ecuador cuenta con 4 líneas de negocios, las cuales son auditoría, impuestos, consultoría y outsourcing. Bien, como les comentaba anteriormente, nuestra webinar se llama Cumplimiento Tributario para Personas Naturales desde el 2022 y estará a cargo de nuestro socio líder de impuesto, Nelson Morales. Nelson cuenta con 17 años de experiencia en asesoría y consultoría tributaria, contable, financiera y auditoría, tanto para el sector público como para el sector privado. Nelson es ingeniero en Administración de Empresas de la Universidad Técnica Particular de Loja, magíster en Administración Tributaria de la Universidad de Posgrado del Estado, Instituto de Altos Estudios Nacionales, institución donde también realizó su diplomado en Administración Tributaria. Y sin más que agregar, procedo a darle la palabra a Nelson. Adelante. Gracias, Mari, y bueno, gracias a todos, clientes, amigos, por estar con nosotros en un día más. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que ha generado algunas dudas, algunas inquietudes respecto de cómo se va a tratar el cumplimiento tributario a nivel de personas naturales. En ese sentido, hay que considerar también que algunas de las responsabilidades del cumplimiento tributario de las personas naturales implica ciertas responsabilidades para los empleadores, entonces debemos considerar desde los dos lados, desde la persona natural y también desde la persona jurídica, desde el lado del empleador. Vamos a ver algunos temas ahora. Vamos a analizar el tipo de persona natural a efectos de cumplimiento tributario, analizar el tratamiento de los ingresos, los gastos, la rebaja del impuesto a la renta para el año 2022, en qué consiste el anexo de gastos personales, cuáles son las nuevas tarifas que tenemos en impuesto a la renta, cómo debemos liquidar el impuesto a la renta. Vamos a ver también algunos aspectos importantes sobre la declaración patrimonial, la contribución temporal establecida para personas naturales que debe ser pagada en el año 2022, el régimen para regularización de activos en el exterior, algunas reformas que hubieron en la enajenación de acciones y reformas en cuanto a las herencias. Pues bien, arrancando ya con el primer tema, en cuanto al tipos de personas naturales para efectos de cumplimiento de obligaciones tributarias, debemos diferenciar básicamente en dos grupos: aquellos que están obligados a llevar contabilidad y aquellos que no están obligados a llevar contabilidad. En el primer grupo, los que están obligados a llevar contabilidad, el punto de partida para analizar si una persona está o no está obligada a llevar contabilidad es el realizar una actividad empresarial, ¿sí? Es decir, estaría excluido ingresos como, por ejemplo, por concepto de dividendos,
de rendimientos financieros, de relación de dependencia, honorarios profesionales. Siempre tiene que haber una actividad empresarial detrás de los ingresos generados para evaluar si es que existe la obligación de llevar contabilidad. Y hay tres condicionantes. El primero, que es el capital con el cual se va a operar, y si es que es superior a 180,000, se tiene que llevar contabilidad. Y estos no son tres requisitos que se deba cumplir a la vez de manera conjunta, sino que si es que cumplo uno de los requisitos, pues ya debo llevar contabilidad, a pesar de que los otros estén por debajo. Es decir, yo puedo tener un capital de $190,000, pero apenas 50,000 en ingresos, y ya tengo la obligación de llevar contabilidad. El segundo componente, el segundo indicador, son los ingresos brutos anuales superiores a $300,000 y en costos y gastos anuales superiores a $240,000. Insisto, es básicamente sobre actividades empresariales. Entonces, si es que cumplimos con alguno de estas tres condicionantes, tendré que llevar contabilidad, tendré que actuar como agente de retención en los casos que corresponde, y obviamente pues ya tengo que llevar registros contables, no el simple registro de ingresos y gastos que permite la normativa, sino que ya debo contratar un contador, debo presentar mis declaraciones con la firma de un contador, y obviamente pues tener los libros mayores, los libros diarios que respaldan tanto los ingresos como los gastos, activos, pasivos, patrimonio, que está en el cual está enmarcado la operación de mi negocio. Y en el segundo grupo están los no obligados a llevar contabilidad. Como les decía hace un momento, aquellos ingresos por concepto de pensiones jubilares, herencias, donaciones, loterías, y como ven, son básicamente todos aquellos ingresos que no están atados al desarrollo de una actividad empresarial, una indemnización por seguros, un despido intempestivo, que es meramente por una relación laboral, las bonificaciones por desahucio, la enajenación ocasional de inmuebles. Aquí es importante considerar el término ocasional, que involucra el hecho de que no está atado al giro de negocio. También si es que se recibe dividendos, si se recibe rendimientos financieros, si es que se arrienda inmuebles para vivienda, y si es que se enajena derechos representativos de capital. Entonces, en este caso, todos estos conceptos, incluidos los servicios profesionales y quienes tienen ingresos bajo relación de dependencia, no deben llevar contabilidad independientemente de los ingresos que tengan. Es decir, un empleado en relación de dependencia puede tener $400,000, $500,000 de ingresos al año, y no existe la obligación de llevar contabilidad como tal. Entonces, para fines de cumplimiento tributario, diferenciemos en dos grupos: los que llevan contabilidad y los que no llevan contabilidad. Ahora, en cuanto a los ingresos, vamos a analizar algunos componentes. Primero, ¿quiénes están obligados a presentar declaraciones de impuesto a la renta? El primero, la normativa se referencia a los contribuyentes, los que no están obligados los que no están obligados a presentar la declaración de impuesto a la renta, son los contribuyentes residentes en el exterior que no tengan en el país representantes y que exclusivamente tengan ingresos que tributen en el exterior. Es decir, no existen ingresos atribuidos al Ecuador. Si es que hubiese ingresos generados en Ecuador de que sean de fuente ecuatoriana, en ese caso tendrán que presentar la declaración de impuesto a la renta. Y el segundo grupo son las personas naturales cuyos ingresos no excedan una fracción básica desgravada de impuesto a la renta. Es decir, esta fracción para el año 2022 es 11,310. Y ahí, haciendo un paréntesis, es importante considerar que todo lo que estamos analizando en esta charla es referente al cumplimiento para el año 2022, es decir, para los ingresos, para las transacciones realizadas en el 2022. El año 2021, todas las operaciones del año 2021 cuyo impuesto a la renta será presentado en marzo de 2022, eso lo debemos cerrar con base en normativa vigente hasta el año 2021, y como decía, lo que vamos a analizar ahorita es qué pasa a partir del año 2022. ¿Y cuál es el concepto de renta que establece la normativa tributaria?
es la generación de ingresos, ya sea por el capital, por el trabajo o por ambas fuentes. Y también se considera como ingresos los que hayan sido obtenidos en el exterior por personas naturales residentes en el país. Y aquí viene un cambio interesante. A partir del año 2022, los ingresos que hayan sido sometidos a imposición en otros países, es decir, una persona que tuvo ingresos en España, por así decirlo, o digamos en Estados Unidos, por el hecho de que con ese país ni siquiera hay convenio. Y estos ingresos fueron sometidos a imposición en Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice la normativa? Ahora estos ingresos se consideran como gravados y el impuesto que se pagó en Estados Unidos viene a ser crédito tributario en Ecuador, sin que exceda el impuesto que se habría generado sobre tales ingresos en el Ecuador. ¿Y qué pasaba hasta el año 2021? Esos ingresos eran exentos. Ahora las reglas cambian. Es ingreso grabado y lo que pagué en Estados Unidos, en el ejemplo, es crédito tributario sin que exceda el impuesto que se habría generado sobre las mismas rentas en el Ecuador. Entonces, es el primer cambio que debemos considerar para el año 2022. Ahora, ¿cuáles son los tipos de ingresos que podemos tener? Pues pueden ser múltiples, ¿no? Estamos hablando de relación de dependencia, libre ejercicio profesional, donaciones, herencias, arrendamientos, es decir, puede ser varios conceptos de ingresos y todos estos, pues si es que se cumple con el concepto de el trabajo, el capital o por ambas fuentes, se cumple con el concepto de renta y por tanto existe la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. Ahora, un aspecto importante que hay que considerar de cara a cómo analiza el Servicio de Rentas Internas a los contribuyentes, no necesariamente por las facturas que emite, por los roles de pago que generan sus empleadores o por los reportes que se generen por parte de terceros. Es decir, por ejemplo, si es que alguien emite un comprobante de retención por un rendimiento financiero, esa información ya la tiene el Servicio de Rentas Internas. Pero hay información adicional, que es el tercer gráfico relacionado con los movimientos bancarios, y es aquí en donde suele generarse la mayor parte de contingencias para los contribuyentes, puesto que el SRI, el nuevo enfoque que está manteniendo es analizar si es que los ingresos y los gastos que está manteniendo el contribuyente son consecuentes con sus movimientos bancarios. Y en ese sentido hemos visto varios procesos de determinación en contra de personas naturales por el hecho de que están reportando un nivel de rentas, pero en sus cuentas bancarias registran movimientos adicionales. Entonces, ¿qué es lo que dice el SRI en ese momento? Todos estos movimientos bancarios, estos ingresos de dinero a la cuenta bancaria, también se consideran como parte de la renta global. Y si es que el contribuyente no logra justificar su procedencia, pues hemos visto casos en los cuales se ha emitido ya actas de determinación obligando al pago del impuesto a la renta sobre esos ingresos bancarios. Entonces, debemos tener mucho cuidado respecto de el dinero que entra a nuestras cuentas, que ese dinero esté justificado, que esté asociado a las rentas que estamos generando. De lo contrario, pues podríamos tener contingencias o observaciones por parte del Servicio de Rentas Internas. Entonces, en conclusión, ¿qué es la renta global? Es toda aquella que se comprende por los ingresos declarados por el contribuyente, los cruces que hace la administración tributaria con terceros y también los movimientos bancarios. Todo este análisis hace la administración tributaria para determinar cuál es la renta global que tiene el contribuyente y en función de eso, pues, liquidar el impuesto a la renta. Ahora, en cuanto a los gastos, aquí es importante considerar que para aquellas personas naturales que están obligadas a llevar contabilidad y las personas que no están obligadas a llevar contabilidad, pero que realizan una actividad empresarial o que tienen también incluso honorarios, los gastos asociados a esa actividad, los que están directa o indirectamente relacionados con la generación de ingresos, pueden ser utilizados como deducibles para el pago del impuesto a la renta. Y obviamente aquí hay que considerar que en sí existen ciertos gastos que tienen límites de deducibilidad, como por ejemplo los gastos de viaje, los gastos de publicidad, y se mantiene la condición respecto de que estos gastos deben estar sustentados en comprobantes de venta, que deben estar vigentes, que deben cumplir con todos los requisitos establecidos por la normativa tributaria.
Y en el caso de los empleados, lastimosamente, para el año 2022, la única deducción que se permite es el aporte personal al IES cuando es asumido por el empleado. Lo digo asumido por el empleado porque existen casos en los cuales se negocia sistemas de salario neto y en el caso en el cual, pues, ese valor no lo puede deducir el empleado. Entonces, en conclusión, cuando se trata de un empleado, solo puede deducir el IES y vamos a ver más adelante el crédito fiscal que puede deducirse a través de los gastos personales, siendo los dos únicos componentes que van a disminuir el impuesto causado. Y para el resto de contribuyentes pueden deducirse los gastos siempre y cuando estén 100% relacionados con la generación de la renta. Ahora, en cuanto a algunos conceptos de gastos que se pueden utilizar como deducibles, excepto cuando se trata de relación de dependencia, estamos hablando de insumos, suministros, gastos de telefonía, gastos de viajes, servicios básicos de internet, arriendos, combustibles, puede ser también repuestos, depreciaciones, y todos aquellos gastos que estén directamente relacionados con la generación de ingresos. Es decir, digamos que una persona que está brindando servicios profesionales y utiliza su vehículo para poder movilizarse, para poder ir a sus clientes, entonces podría utilizar la depreciación de ese vehículo, considerando los límites que están establecidos al respecto, el combustible, los repuestos, si es que tiene algún seguro contratado, si es que tiene una oficina, puede deducirse el gasto arriendo de la oficina, los servicios básicos, internet que tiene la oficina, los suministros, es decir, ya se convierte en una especie de negocio y por tanto todos aquellos gastos que se han generado para poder manejar ese negocio y que estén directa o indirectamente relacionados con la generación de la renta pueden ser utilizados como deducibles. Y aquí es importante considerar, haciendo un paréntesis y adelantándome un poco, a pesar de que para este tipo de contribuyentes, es decir, para los que no están bajo relación de dependencia, que pueden deducir cierto tipo de gastos, también tienen derecho a la reducción de ese crédito fiscal que vamos a ver más adelante. Y más adelante, pues, profundizaremos un poquito al respecto. En ese sentido, pues, ¿cuáles gastos son no deducibles? Cuando no están relacionados al giro de negocio. Es decir, si yo tengo un viaje a Miami, me fui a los parques temáticos, eso no tiene relación con la generación del ingreso y por tanto no puede ser tomado como deducible. Pero si yo me fui a Miami a un congreso que está relacionado con la profesión que yo manejo, entonces en este sentido puedo demostrar de que ese gasto está asociado a la generación de los ingresos. Viajes familiares, aquellos gastos que excedan los límites establecidos en la normativa tributaria, como las depreciaciones sobre vehículos cuyos costos sean de mayores a 35,000, los gastos de viaje que exceden el 3% del ingreso, aquellos gastos que estén sin respaldo tributario, es decir, sin comprobantes de venta o a nombre de terceros, y aquellos gastos por concepto de entretenimiento. Estos son nada más algunos conceptos. Lo que siempre va a primar es la relación que exista con la generación de la renta. Si es que hay una relación directa con la generación de la renta, pues se puede tomar como deducible, de lo contrario, pues no sería deducible y tomarse como tal, pues podría generar un riesgo ante la administración tributaria. Ahora vamos a ver qué pasa con la rebaja de impuesto a la renta. Lo que ha cambiado en cuanto a los gastos personales del año 2021 para el año 2022. Acordémonos un poquito de cómo era hasta el año 2021. Habían límites por todos los gastos personales y también por cada uno de los conceptos y se utilizaba como tal, como un gasto. Ahora para el 2022 las reglas cambian. Ahora se puede utilizar como una rebaja en el impuesto a la renta. Es decir, luego de que ya calculo el impuesto a la renta que me tocaría pagar, establezco cuál es mi rebaja que tengo por concepto de mis gastos personales y en función de eso, pues, liquido el impuesto a la renta final. Las condiciones respecto de respaldar los gastos personales se las mantiene. No implica que ya no exista la obligación de presentar
de mantener los comprobantes de venta que respaldan cada uno de los gastos personales que yo estoy utilizando. Eso no ha cambiado en absoluto e incluso, como vamos a ver más adelante, los conceptos, los tipos de gastos personales que se pueden utilizar para este efecto tampoco han cambiado. Entonces, primero partamos de que se elimina la posibilidad de deducir gastos personales y ahora se convierte en una especie de crédito fiscal que vamos a ver un par de fórmulas que se están basadas en el nivel de ingresos de los contribuyentes. Entonces, en este sentido, hay que considerar que esta rebaja la pueden utilizar todas las personas naturales, obligados a llevar contabilidad y no obligados a llevar contabilidad. ¿Cómo se calcula esta rebaja? Primero, vamos a establecer dos grupos. Aquellos que tienen ingresos brutos equivalentes, ingresos anuales brutos equivalentes a 2.13 fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta, que para el año 2022 sería 24.090,30, y aquellos que exceden este monto, es decir, los que están hasta 24.090,30 y los que sobrepasan esa cantidad. Entonces, ¿cuál es el cálculo? Para el primer grupo, el monto que se puede utilizar de los gastos personales, y eso vamos a ver, tenemos dos condiciones ahí. El monto que podemos utilizar es del 20%. Y para los que exceden los 24.090,30, podemos tomar el 10%. Ahora, los gastos personales están limitados a la canasta básica familiar multiplicada por 7. ¿Por qué? Porque la norma tributaria establece que para fines de utilizar esta deducción se debe tomar el menor entre los gastos personales y la canasta básica familiar multiplicada por 7. Y ahí una aclaración. ¿Qué pasa si yo como empleado que estoy obligado a presentar mi formulario de provisión de gastos personales informo $100? Entonces, el menor entre el gasto personal y la canasta básica multiplicada por 7 va a ser $100. No es que por no informar o por informar un valor menor, el empleador debe considerar la canasta básica familiar multiplicada por 7. Al contrario, siempre voy a tomar el menor. Si es que mis gastos personales fueron 0, si yo respaldé 0 en comprobantes de venta por concepto de gastos personales, no me podré utilizar este mecanismo de deducción. Por tanto, ahí es un llamado de atención para nosotros en el sentido de que debemos obtener comprobantes de venta para poder justificar los gastos personales y de esa manera, pues, tener derecho a una deducción, ¿sí? Entonces, en resumen, tenemos dos grupos, los que ganan hasta 24.090,30 y los que sobrepasan este valor. Para los primeros pueden deducirse el 20% del menor entre gastos personales y 7 canastas básicas familiares, y para los segundos pueden deducirse el 10% sobre el menor entre los dos rubros. Ahora, nada más una puntualización de cómo determino la renta bruta anual. Lo que dice la norma es que debo considerar todos los ingresos. Si es que yo tengo ingresos gravados, ingresos exentos, es decir, voy a considerar para los empleados bajo relación de dependencia el sueldo, los bonos, utilidades, 13º, fondos de reserva, el 14º, todos los ingresos, sean grabados o exentos de impuesto a la renta, los debo considerar para estos fines, ¿sí? Y si es que es otro tipo de personas, es decir, los que no estén obligados a llevar contabilidad, pues aquí deberían calcular todos los ingresos, ya sea por honorarios, rendimientos, dividendos, todos los conceptos que se mantenga, y en función de eso determinar en qué grupo está, en el que ganan hasta 24.090,30 o los que ganan más de 24.090,30. Entonces, como les decía hace un momento, los gastos personales se ven limitados hasta el monto de las 7 canastas básicas familiares multiplicadas por 7. Si una persona reporta gastos personales por $20,000, por así decirlo, siempre el menor va a ser las 7 canastas básicas multiplicadas por 7, las 7 canastas básicas familiares, que para el año 2022 resulta en 5.037,55. Entonces, este va a ser el límite que me va a determinar cuál es el monto que voy a poder utilizar. Entonces, si es que tengo ingresos brutos anuales de hasta 24.090,30, yo voy a poder utilizar como deducción
1.007,51, equivalente al 20% del menor entre los gastos personales y las 7 canastas básicas multiplicadas por 7. Si es que tengo ingresos brutos anuales mayores a esta cifra, podré utilizarme el 10%, es decir, 503,76. Ahora, estos 1.007,51 o estos 503,76 no se los va a deducir de la base imponible, sino que se le va a deducir del impuesto causado. Y eso vamos a ver un poco más adelante con un ejemplo. Ahora, un aspecto importante a considerar es que se han eliminado los límites por tipo de gastos personales. Eso implica que se puede mantener estos 5.037,55, se lo puede mantener en un solo concepto, es decir, puede ser por salud, por alimentación, por vivienda, por cualquiera de los conceptos, se puede completar la totalidad del gasto. Ya no hay esa limitación como lo había hasta el año 2021. Lo que hay que considerar es que las condiciones para respaldar estos gastos personales se los mantiene. Es decir, no se admite que se incluya el IVA, el ICE, y los comprobantes de venta pueden estar a nombre del contribuyente como tal, de su cónyuge, de su pareja, de hijos del sujeto pasivo que dependan del sujeto pasivo como tal, y en el caso de los padres que no reciban ingresos grabados. Y en este caso, si es que los comprobantes de venta por gastos personales están a nombre de cualquiera de estos contribuyentes mencionados, pues se puede utilizar este esquema de deducción fiscal. Una aclaración importante, y es una duda que siempre nos han planteado, es qué pasa si yo tengo gastos personales pero generados en el exterior. En este caso, lastimosamente, la norma no admite la deducción de gastos generados en el exterior, sino que exige que exista un comprobante de venta que cumpla con requerimientos de la norma ecuatoriana, y por tanto eso limita a que todos los gastos que se pueda utilizar como tal sean incurridos en Ecuador. Es decir, si es que alguien se va al exterior a hacer una maestría o hacerse, yo que sé, alguna cirugía, alguna atención médica, si bien es cierto, son gastos personales, pero como no son obtenidos en Ecuador, no se los puede utilizar en este esquema de deducción fiscal. Los conceptos se mantienen, está vivienda, está la salud, alimentación, con los conceptos particulares en cada uno de los casos, que eso no ha cambiado en absoluto, se los mantiene al igual que existían hasta el año 2021. Por ejemplo, en el caso de vivienda está el arriendo, siempre y cuando sea de una única vivienda, los intereses hipotecarios, insisto nuevamente, sobre única vivienda, el impuesto predial, servicios básicos. Entonces, cada uno de los conceptos que está vivienda, salud, alimentación, educación, incluido arte y cultura, está vestimenta, turismo local. Todos estos conceptos puedo generar comprobantes de venta y con eso pues respaldar los gastos personales para poder acceder a esta rebaja en el pago del impuesto a la renta. Ahora, ¿qué pasa con los anexos de gastos personales? Ahí, haciendo un paréntesis, hasta el año 2021 se establecía la obligación de que aquellos contribuyentes que utilicen gastos personales que sobrepasen el 50% de la fracción básica desgravada de impuesto a la renta tenían que presentar el anexo de gastos personales. Ahora, lo que dice, al menos lo que dice ley y reglamento, es que cualquier contribuyente que requiera acceder a esta rebaja en el pago del impuesto a la renta a través de gastos personales debe presentar el anexo de gastos personales. Hasta ahora lo que dice la norma es que será en la forma en la que establezca el Servicio de Rentas Internas. Entonces, probablemente el Servicio de Rentas Internas tendrá que emitir alguna disposición. No sabemos si vaya a establecer montos, pero por el momento lo que dice la norma es cualquier persona que se haga uso de sus gastos personales debería presentar el anexo como tal. ¿Qué es este anexo? Pues es un reporte que se lo elabora directamente en línea en el Servicio de Rentas Internas con el usuario y la clave, y en el cual se va ingresando factura por factura y se va seleccionando cuál es el tipo de gasto que se está utilizando. Y en función de eso, pues los gastos que yo logre respaldar
En función de eso se determinará el límite al cual yo tengo derecho por concepto de esta rebaja en el impuesto a la renta. ¿Qué pasa si yo como empleado informé gastos personales por 5,000 y logré respaldar apenas $1,000? En ese sentido, pues se tendrá que ajustar el impuesto a la renta, reliquidar el impuesto a la renta con base en los gastos efectivamente respaldados y pagar el impuesto a la renta que no haya sido sujeto de retención por parte del empleador. Y aquí es importante considerar cuál es la responsabilidad del empleador, tomar el anexo de proyección de ingresos y gastos informado por el empleado y actuar como agente de retención en función de esos gastos proyectados, ¿sí? Si es que el empleado no cumple su obligación de respaldar esos comprobantes, es responsabilidad del empleado el liquidar el impuesto a la renta mediante la presentación de la correspondiente declaración de impuesto. Entonces, en ese sentido debemos recordar que si vamos a utilizar este mecanismo de reducción en el impuesto a la renta, tendremos que presentar el anexo de gastos personales. Consideremos que este es un trabajo hecho en línea, por tanto, el Servicio de Rentas Internas tendrá en sus plataformas la información de manera automática, podrá realizar cruces automáticos y si es que evidencia que algún contribuyente ha utilizado la deducción de gastos personales pero no ha presentado su anexo, pues esto ya podría generar una contingencia que podría acarrear intereses, multas, recargos y por tanto pues una reliquidación en el pago del impuesto a la renta. Perdón. Ahora, ¿qué pasa con la tarifa? La tarifa se ha hecho un poco más compleja, se ha añadido incluso un nivel adicional. Hasta el año 2021 la tarifa máxima de impuesto a la renta era del 35% y ahora es del 37%. Se ha incrementado 2 puntos porcentuales, pero como vemos, las fracciones básicas se han acortado, es decir, el último nivel hasta el 2021 estaba en $114,000 y para el año 2022 esta fracción básica baja a $100,000. ¿Qué es lo que ocasiona el hecho de que se han acortado las distancias en cada una de las líneas de esta tabla de ingresos progresivos? Es un incremento en el impuesto a la renta de 2022. En ese sentido, si ustedes han hecho ya sus proyecciones, las proyecciones para sus empresas, respecto de cuál es el impuesto que tienen que pagar a título de personas naturales, el impuesto tiende a ser mayor que el año 2021. Es decir, hay una mayor contribución. Entonces, para el impuesto a la renta de las actividades del 2022, que presentaremos la declaración de impuesto a la renta en marzo de 2023, debemos considerar la tabla que se encuentra a la derecha y en el caso de los empleadores para fines de actuar como agentes de retención tendrán que igualmente considerar esta nueva tabla. Ahora, para liquidar el impuesto a la renta del año 2022, vamos a ver cuál es este cambio. Primero, partimos de los ingresos, vamos a restar las deducciones, que como decía, para el tema de empleados únicamente se puede deducir el aporte personal al IES y para otro tipo de contribuyentes voy a poder deducir también aquellos gastos relacionados con la generación del ingreso. Hasta ahí voy a detener ya la base imponible de impuesto a la renta, a la cual voy a aplicar la tabla que se encuentra a la izquierda y voy a determinar mi impuesto a la renta causado, ¿sí? Luego de que he determinado el impuesto a la renta causado, voy a restar el crédito fiscal aplicable a gastos personales, es decir, voy a restar esos $500 y pico o esos $1,000 y pico, según el tipo de contribuyente, según el nivel de ingresos que haya generado el contribuyente en particular. Y voy a restar también las retenciones de la fuente que le han aplicado al contribuyente. Entonces, como pueden ver, el concepto de gastos personales deja de ser una deducción, es decir, ya no está en la segunda línea como estaba hasta el año 2021, sino que ahora se convierte en un tratamiento similar a las retenciones. Es un crédito tributario, es un crédito fiscal que me va a reducir el impuesto a la renta causada, ¿sí? Y luego de restar el crédito tributario por retenciones de la fuente que le aplicaron al contribuyente y el crédito fiscal por los gastos personales que efectivamente han sido respaldados, voy a determinar mi impuesto a la renta por pagar.
¿Cómo liquido el impuesto a la renta? Pues bueno, hay que considerar que las declaraciones de impuesto a la renta de personas naturales se tienen que presentar en marzo del año siguiente, es decir, los ingresos del año 2022 deberán ser reportados en marzo del 2023 a través del formulario 102 o 102A, según exista o no exista la obligación de llevar contabilidad. Esta obligación deberá ser cumplida con base en el 9º dígito del RUC y pues nuevamente recordar de que para fines de la declaración de impuesto a la renta se debe consolidar la renta global. ¿Qué pasa si es que es un empleado que recibe ingresos bajo relación de dependencia, pero también tiene rendimientos financieros, arrienda un inmueble? Entonces debe al final consolidar todos los ingresos obtenidos de todas sus fuentes y en función de eso determinar cuál es el impuesto a la renta global que debe pagar. Lo que dice la norma también es que si es que los empleados bajo relación de dependencia que han informado sus gastos personales y estos no han cambiado respecto de lo ya informado, no estarían obligados a declarar el impuesto a la renta. Sin embargo, si es que hay un cambio en los gastos personales informados, es decir, informé al empleador que mis gastos personales son de 5,000, pero solamente logré respaldar $2,000. Entonces, ¿qué implica eso? Yo tendré que presentar mi declaración de impuesto a la renta y pagar la diferencia en el impuesto. ¿Qué va a implicar esto? Es muy usual que muchos empleados no tengan la clave para el acceso al servicio de rentas internas. Ahora pues tendrán que obtener la clave, tendrán que, si es que varían sus gastos personales respecto de lo ya reportado, tendrán que presentar las declaraciones. Y esta clave también les va a permitir pues presentar los anexos de gastos personales conforme lo requiera la administración tributaria. Y tenemos aquí un ejemplo y vamos a ver en la lámina siguiente también una comparación respecto de cuánto se pagaría por las mismas rentas 2021 y 2022. Entonces tenemos tres escenarios, tres contribuyentes. El primero que tiene $15,604 de ingresos brutos anuales. Recordemos, aquí está incluido el ingreso gravado, el ingreso exento, todos los ingresos. El segundo tiene 20,168 y el tercero tiene 35,068. Entonces, en el primero y segundo caso, como vemos, no supera las 2.13 fracciones básicas desgravadas, es decir, no supera los 24,090,30. Y por tanto tendrán derecho a una reducción del 20% sobre el menor entre gastos personales y la canasta básica familiar multiplicada por 7. El tercero es al contrario, los ingresos superan este monto de los 24,090,30, que son las 2.13 fracciones básicas grabadas de impuesto a la renta. Por tanto, este trabajador tendrá derecho a una reducción del 10% sobre el menor entre gastos personales y la canasta básica familiar multiplicada por 7. Ahora, ¿qué pasa con los gastos personales? Como vemos, en el primer trabajador tiene gastos personales de 122, entonces, ¿cuál es el menor? Los 122. En el segundo, el menor es 1,241 y en el tercero, a pesar de que el trabajador ha respaldado $6,000 en gastos personales, el menor viene a ser la canasta básica familiar multiplicada por 7. ¿Sí? Entonces, en el primer trabajador, la reducción en el impuesto a la renta, el crédito fiscal por gastos personales va a ser de 24,52, en el segundo de 248,28 y en el tercero de 503,76. Y en función de eso, pues vamos a liquidar. Es decir, estos 24, estos 248 y estos 503 van a ser el crédito fiscal que se va a restar el empleado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a ver cuál sería la liquidación del impuesto a la renta. En el primer caso, tenemos un impuesto causado de 24,52. Un impuesto antes de la rebaja y luego de restar pues la rebaja por concepto de crédito fiscal por gastos personales, no habrá lugar a pagar impuesto a la renta
En el segundo lugar, tampoco, es decir, estos gastos personales de este crédito fiscal le ayuda a que el impuesto causado sea prácticamente cero, el impuesto a pagar, perdón, sea prácticamente cero. Y en el tercer caso, pues ahí sí hay un impuesto a pagar, es decir, tenemos un impuesto causado antes de la rebaja por 1.734 y luego de reducir los 503,76 habrá que pagar 1.230,26. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en el año 2021? Entonces, para el primer empleado, el que tiene ingresos, una renta bruta anual de $13,000, el segundo tiene 16,944 y el tercero 29,664, con base en la tabla del año 2021, el primer empleado tenía que pagar 18,39, el segundo 139,57 y el tercero 853,09. Entonces, como vemos, a medida en que se va incrementando el nivel de ingresos, el efecto en el impuesto a la renta va a ser mayor. Como ven, para el 2022, el impuesto a pagar para el trabajador 1 es 0, para el trabajador 2 también es 0, y para el trabajador 3 son 1.230. Para el año 2022, perdón, para el año 2021, el primero y el segundo trabajador sí pagaban impuesto a la renta y para el 2022 ya no lo harían. Pero el tercer trabajador en 2021 pagó apenas 853 y en 2022 va a pagar 1.230. Es decir, aquí tenemos un incremento aproximadamente del 50% en el pago del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el efecto que se está generando en el impuesto a la renta para liquidación de personas naturales? Es a medida en que se incrementan los ingresos, hay una mayor carga fiscal respecto de lo ocurrido hasta el año 2021. Ahora, ¿qué pasa con la declaración patrimonial? Hay que recordar que esta declaración patrimonial es muy importante. La no presentación de esta declaración puede conllevar a la generación de multas, de recargos, y ahora considerando también que esta declaración patrimonial se considera como base de cálculo para la contribución temporal que deben pagar las personas naturales, si es que no se ha presentado esta declaración patrimonial, pues pueden existir inconvenientes ante la administración tributaria. Primero, ¿quiénes deben presentar la declaración patrimonial? En primera instancia está establecida como obligación para personas naturales, pero se ha utilizado también la misma plataforma para que las compañías que tienen activos y pasivos con el exterior también informen en la misma plataforma. Entonces, la declaración patrimonial, partiendo desde el punto de vista de las personas naturales, deben ser presentadas por aquellos que tengan activos, que tengan patrimonio igual a 20 fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta, es decir, 226,200 para el año 2022. Y cuando se trata de sociedad conyugal, si es que se ha alcanzado un patrimonio igual o mayor a 40 fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta, es decir, 452,400, se tendrá que presentar la declaración patrimonial. ¿Cuándo se tiene que presentar esta declaración? Esta declaración patrimonial es en mayo de cada año, con los saldos cortados al 1 de enero del ejercicio fiscal correspondiente. Es decir, en mayo de 2022 tendremos que presentar la declaración patrimonial con corte al 1 de enero de 2022. ¿Qué es lo que tenemos que informar en esta declaración patrimonial? Son prácticamente todos los activos y todos los pasivos que yo dispongo. Entonces voy a informar dinero, derechos de capital, voy a informar cuentas por cobrar, bienes inmuebles, vehículos, otros derechos. Voy a informar también si es que tengo bienes muebles, créditos tributarios y todas las deudas. Es decir, voy a informar todos los activos y pasivos que yo disponga, independientemente de que estos activos estén en el Ecuador o estén en el exterior. Y como les decía, esta obligación la deben cumplir hasta el mes de mayo en función del noveno dígito del RUC o noveno dígito de la cédula de identidad. La presentación de esta declaración patrimonial es muy importante también para
para el control que realiza la Administración Tributaria respecto de la generación de los ingresos. Y en este sentido, debemos ser muy cuidadosos al momento de presentar nuestra declaración patrimonial porque podría generarnos contingencias si es que las rentas que son informadas año a año no son consecuentes con la variación en mi patrimonio. Es decir, debe haber una relación entre el incremento patrimonial respecto de las rentas que yo estoy declarando. Y si es que no hay una relación, debe haber una justificación. Entonces, para eso tenemos dos casos. En el un año, yo informé rentas por $100,000 y un patrimonio de $240,000. En el año siguiente, nuevamente informo rentas netas por $100,000, es decir, rentas netas me refiero a ingresos menos gastos atribuidos por $100,000, perdón, y mi patrimonio ha incrementado a $440,000. Entonces, del año 1 tenemos $240,000 en patrimonio, más los 100,000 de rentas netas, mi patrimonio debería estar en $340,000, pero está en $440,000. Es decir, aquí tendría un potencial incremento patrimonial no justificado por $100,000 que puede generar una contingencia ante la administración tributaria. Entonces, como les decía, si es que tenemos este incremento del patrimonio, debemos evaluar si es que está o no está justificado, porque puede darse el caso de que sea porque el avalúo de un terreno incrementó y en ese caso pues está justificado. Si es que tengo acciones de una compañía, el BPP de la compañía incrementó, está justificado porque no son rentas que las debo someter a imposición. Pero si no ha ocurrido ninguno de los dos casos, es decir, el avalúo comercial se mantiene, el avalúo de las acciones se mantiene y básicamente es un incremento de dinero, es un incremento de cuentas por cobrar. Entonces, aquí sí habría un potencial riesgo de incremento patrimonial no justificado que ocasionaría riesgos ante la administración tributaria en el sentido de que habría un impuesto a la renta que no ha sido probablemente pagado. Hay sanciones establecidas para la no presentación de la declaración patrimonial, que es del 1% del valor total de los activos o el 1% del total de los ingresos, sin que supere el 5% ya sea del valor de los activos o el valor de los ingresos. Esto es una sanción por la no presentación de la declaración patrimonial, pero sin embargo, ya cuando lleguemos a la contribución temporal establecida para personas naturales, vamos a ver que existen otras sanciones a las cuales se puede acarrear. Y justamente es el siguiente tema que vamos a evaluar. Esta contribución temporal sobre el patrimonio de personas naturales fue establecida mediante la Ley de Desarrollo Económico que fue publicada el 29 de noviembre de 2021, en la cual se contempla el pago de una contribución temporal para personas naturales que deberá ser pagada en el mes de marzo de 2022 como una única contribución. ¿Y para quiénes está dispuesta esta obligación? Para las personas naturales que al 1 de enero del 2021, es decir, que en la declaración patrimonial del año 2021 se haya informado un patrimonio individual igual o mayor a $1 millón, y cuando se trate de una sociedad conyugal que sea igual o mayor a $2 millones. En ese sentido, se ha establecido una tabla progresiva que en la primera línea, si es que mantengo un patrimonio de hasta 999,99 centavos, no pago la contribución, pero si es que ya supero este valor, tengo que pagar el 1% sobre el excedente. Si estoy entre 1 millón y 1.199.999,99, pago el 1% sobre el exceso. ¿Qué quiere decir eso? Si es que yo tengo un patrimonio de $1.100.000, voy a restar el millón que está exonerado y voy a pagar el 1% sobre los 100,000. Es decir, voy a pagar $1,000 de contribución. Y en la última línea, si es que excedo el 1.200.000, si tengo 1.200.000 en adelante, voy a pagar 2,000 sobre la fracción básica y el 1,5% sobre el exceso. Es decir, si tengo un patrimonio de $2 millones, voy a restar 2 millones menos 1.200.000, dándome un resultado de $800,000. Y sobre esos 800,000 tendré que pagar el 1,5%, que vendría a ser $12,000,
más los $2,000, tendría que pagar en total $14,000 de contribución. Entonces, como decía, esta contribución se la debe pagar en el en el mes de marzo de este año. Se puede llegar a un acuerdo de facilidades de pago por máximo 6 meses. Y una puntualización es que en el caso de que exista sociedad conyugal, cada contribuyente, cada cónyuge debe pagar la contribución de manera separada. Es decir, si es que es una sociedad conyugal que tiene 3 millones de activos, una persona deberá pagar sobre el 1,5 millones y la otra persona deberá pagar sobre el 1,5 millones, considerando los ajustes a los que hubiese lugar si es que existieran bienes que estén fuera de la sociedad conyugal. Y aquí un tema importante es el hecho de que la base para poder pagar esta contribución, determinar y pagar esta contribución, viene a ser la declaración patrimonial, y por tanto es muy importante que estemos seguros de que esta obligación haya sido cumplida para los casos que corresponda, dado que el incumplimiento podría dar paso a un incumplimiento en el pago de la contribución temporal, y eso va a ser sancionado por la Administración Tributaria con un 50% de recargo en el valor del impuesto. Es decir, si me corresponde pagar un impuesto de una contribución de 10,000, habrá un recargo del 50%, es decir, 5,000 adicionales. Si la Administración Tributaria detecta que la información presentada es incompleta, es decir, mi declaración patrimonial dice 1 millón, pero en realidad yo tengo 5 millones de dólares, sobre la diferencia, la Administración Tributaria establecerá una multa del 20%, más los intereses a los que haya lugar. Se ha establecido 2 exclusiones puntuales para determinar el patrimonio, que a pesar de que esos activos y esos pasivos estén incluidos en la declaración patrimonial, pueden ser excluidos para fines del pago de la liquidación y pago de la contribución temporal. Primero, aquellos terrenos que tengan bosques primarios, el valor patrimonial de la primera vivienda y también, el valor patrimonial de tierras agrícolas improductivas y el valor patrimonial proporcional de sociedades que tengan obligación de pagar la contribución establecida para sociedades. Es decir, así como las personas naturales están obligadas a pagar esta contribución que estamos evaluando, las sociedades tienen también una que es un tanto parecida, pero nada más que ellos tendrán que pagar por 2 años. Entonces, si una persona tiene acciones en una compañía que ha pagado la contribución establecida para sociedades, esas acciones deben ser excluidas del pago de esta contribución. Y en el caso de los pasivos, se establece que aquellas que sean con partes relacionadas y que no estén realizadas bajo condiciones de mercado, no pueden ser incluidas como una deducción para determinar el patrimonio, ¿sí? Una particularidad respecto de esta contribución es que también es aplicable para aquellas personas naturales no residentes que tengan derechos representativos de capital en el Ecuador. Es decir, una persona natural que sea directa o indirectamente propietario de acciones de una compañía en Ecuador, tendrá que también pagar esta contribución temporal. Y en este caso, ¿sobre quién recae esta obligación? Sobre la sociedad de la cual esta persona no residente es propietario de las acciones, ¿sí? Es decir, una compañía ecuatoriana que tiene como accionista a una compañía francesa, y detrás de la compañía francesa está Juan Pérez. Juan Pérez está obligado a liquidar la contribución por el año 2022, y quien deberá pagar es la compañía ecuatoriana, y a la vez repetir al accionista a través de dividendos, o ya sea bajo otro concepto que puede ser el hecho de que él transfiere el dinero a la compañía o la compañía le descuente de futuros dividendos, cualquiera de los 2 escenarios. Entonces, dado que este tipo de contribuyentes no tiene presencia en Ecuador, quien debe cumplir con la obligación es la sociedad, y después le repite al contribuyente extranjero. Temas importantes que aquellos que han presentado sus declaraciones de manera puntual, de manera completa, se pueden utilizar hasta el 5% del promedio del impuesto causado de los ejercicios fiscales 2018, 19 y 20. Puede ser descontado
del valor a pagar. Y lo que les comentaba hace un momento es que si es que no se ha presentado las declaraciones, hay un recargo del 50% más intereses, y si es que se ha presentado de manera incompleta sobre la parte no informada, se tiene que pagar un 20% de multa. El régimen impositivo voluntario y temporal para la regulación de activos en el exterior igualmente es una disposición establecida mediante la Ley de Desarrollo Económico publicada en el 29 de noviembre de 2021, en el cual se establece este régimen, como bien lo dice el nombre, es temporal y es voluntario. No hay una obligación para acogerse a este tema y puede ser dirigido para personas naturales o jurídicas que al 31 de diciembre de 2020 tengan activos en el exterior que no hayan sido sometidos a imposición, es decir, que no han pagado impuesto a la renta, que no han pagado impuesto a la salida de divisas, y para poder regularizar esos activos se puede someter, se puede acoger a este régimen. Y el punto de partida va a ser una declaración patrimonial juramentada en la cual se debe incluir todos los activos y los pasivos que dispone el contribuyente y sobre los cuales pues se va a pagar una tarifa que está entre el 3,5 y el 5,5% y depende mucho del momento en el cual yo me quiera acoger al régimen. Si me acojo hasta marzo de 2022, pagaré el 3,5. Si me acojo hasta junio de 2022, el 4,5 y máximo hasta diciembre de 2022 deberé pagar el 5,5% sobre el total de los bienes que yo estoy informando en esta declaración patrimonial. Si es que hay algún bien adicional que no lo haya incluido en la declaración juramentada, ya no es posible de acceder a este régimen por el hecho de que no incluí en la declaración patrimonial juramentada y por tanto, pues eso ya podría generar una contingencia. ¿Y cuál es esta? El hecho de que el SRI me puede cobrar el impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas sobre esos activos por el hecho de que no me acogí a este régimen voluntario para regularización de activos en el exterior. Y aquí hay que considerar que, si bien es cierto, este es un régimen voluntario, se debe tomar en cuenta que la Administración Tributaria tiene actualmente la capacidad de verificar información ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, en virtud de que tiene convenios de intercambio de información. En primer lugar, con todos los países con los cuales hay convenios para evitar doble imposición tributaria, en estos convenios se incluye una cláusula de intercambio de información y también el hecho de que al ser Ecuador parte de uno de los países colaboradores, países miembros de la OCDE, está obligado a reportar y también tiene información que reportan los otros países. Entonces, en ese sentido debemos ser muy cuidadosos. Si tenemos activos en el exterior que no han sido sometidos a imposición, es muy importante que se evalúe la posibilidad de acogerse a este régimen para poder regularizarlos. Una vez que me ha acogido este régimen, lo que dice la normativa es que la Administración Tributaria no podrá iniciar ningún proceso administrativo o judicial para el cobro del impuesto a la renta y del impuesto a la salida de divisas. Sí se mantienen otro tipo de contingencias como tema de lavado de activos o alguna otra contingencia en índole administrativo, penal. El único que está excluido es el aspecto impositivo. Entonces, si yo me someto a este régimen, no tendré que pagar impuesto a la renta, no tendré que pagar impuesto a la salida de divisas y tendré que pagar una tarifa del 3,5 hasta el 5,5 según el tiempo en el cual me acoja al régimen. ¿Cómo pago? El pago lo puedo hacer con una facilidad de pago de hasta 6 meses. Sin embargo, el plazo máximo en el cual yo puedo pagar es hasta diciembre de 2022. Es decir, si yo me acojo al régimen en octubre de 2022 y pido facilidades de pago, estas podrán ser otorgadas únicamente hasta diciembre de 2022. Algunos temas relacionados con exclusiones, personas que estén con sentencia condenatoria no pueden acogerse a este régimen. Los que hayan tenido condiciones de funcionarios desde el ejercicio económico en el que la Administración Tributaria puede ejercer su facultad determinadora para el cobro de tributos tampoco pueden acogerse. Activos que estén ubicados en países catalogados como de altos riesgos por el GAFI, que es la entidad encargada de la evaluación de aspectos relacionados con lavado de activos y aquellas rentas que se encuentren en proceso de determinación o que estén en algún juicio.
También hubo una reforma en cuanto al impuesto a la renta generado sobre la utilidad en la enajenación de acciones. En ese sentido, pues bueno, haciendo una recapitulación, lo que decía la normativa tributaria hasta el año 2021 es que las utilidades generadas en la enajenación de acciones están sujetas a una tarifa de impuesto a la renta que va entre el 0 hasta el 10%. Y para ello había una tablita progresiva que si es que se mantenía una utilidad, por ejemplo, de cercana a $20,000, no había lugar al pago del impuesto. Y si ya en la última línea se encontraba el 10%. ¿Cuál es la reforma que se ha incluido para el año 2022? Es que todas las utilidades generadas en la enajenación de derechos representativos de capital, es decir, acciones, participaciones u otros títulos que se puedan otorgar, y que sean representativos del capital social de una sociedad como tal, están sujetos a una tarifa única del 10%. Es decir, la reforma consiste en que ya no es progresiva. Si es que obtengo una utilidad de $100, tendré que pagar $10. Si es que obtengo una utilidad de $1 millón, tendré que pagar $100,000. Y ahí es importante considerar que para fines de enajenación de derechos representativos de capital, no se considera únicamente las ventas, sino que cualquier mecanismo de enajenación. Es muy común que se suele escuchar que solamente fue una sesión. Es una enajenación, una sesión viene a ser una enajenación y por tanto configura el hecho generador de este impuesto. Es decir, si es que yo enajeno acciones, lo más probable es que tenga que pagar este impuesto. Según el valor de mercado de esas acciones y el costo que hayan tenido esas acciones al momento de la compra o según el valor patrimonial proporcional de las acciones a diciembre del año anterior, habrá que determinar la utilidad y en función de eso, pues, pagar el impuesto a la renta. Y aquí es importante considerar que las sociedades presentan un anexo de accionistas en el cual la Administración Tributaria puede verificar cualquier cambio que se haya realizado en la cadena de accionistas y en función de eso, pues, exigir el pago de este impuesto cuando se haya realizado una enajenación. Y en este caso, esta obligación está generada tanto para personas naturales y jurídicas residentes en el Ecuador como aquellas que son no residentes en el Ecuador. ¿Y quién tiene la obligación de pago de este impuesto de la renta único? Es la sociedad ecuatoriana sobre las cuales se enajenan las acciones y nuevamente pues la empresa podrá repetir al accionista, ya sea vía dividendos o ya sea que el accionista transfiere ese valor a la compañía ecuatoriana para que se pague este impuesto. ¿De quién es la responsabilidad en este caso? Pues es de quien, en cuanto a contribuyentes residentes en Ecuador, sean personas naturales o jurídicas, quien debe presentar la declaración del impuesto, que es del formulario 119, declarar y pagar este impuesto es quien enajena las acciones. El único caso en el cual tiene responsabilidad la compañía sobre la cual se enajenan las acciones es cuando quienes están enajenando son no residentes en el Ecuador. Y finalmente hubo una reforma importante en cuanto al impuesto a la renta sobre herencias. Primero aquí consideramos que el hecho generador de este impuesto es el lamentable fallecimiento de una persona. ¿Y cuál es la reforma que se ha realizado? Es la exoneración del impuesto a la renta de los beneficiarios que se encuentren en el primer grado de consanguinidad, es decir, cuando la herencia es del padre al hijo. Y cuando no existiesen hijos, si es que el beneficiario es el cónyuge superviviente, tampoco se aplica el impuesto. Hasta el año 2021 no había esta exoneración y se tenía que pagar el impuesto a la renta sobre las herencias. Y para el año 2022, pues, se establece esta exoneración. Y es importante recalcar de que esto está aplicable únicamente para herencias en cuanto a legados, a donaciones, a hallazgos. Esto no es aplicable. Únicamente cuando se trata de herencias se ha establecido esta exoneración y cuando se trata de
de padres a hijos o de cónyuge que fallece al cónyuge superviviente. En ese caso, pues no hay lugar al pago del impuesto a la renta e incluso esta norma se lo ha hecho retroactiva. Si es que hay un fallecimiento de una persona desde el 15 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, tampoco existe la obligación del pago del impuesto a la renta. Sin embargo, si es que ya se ha pagado, no existe la posibilidad de presentar un reclamo para que el SRI devuelva. Si es que hubiese algún saldo pendiente de pago, se puede aplicar sobre ese saldo, es decir, si es que hay un saldo de, por así decirlo, $10,000, podría aplicar la exoneración, la exención por esos $10,000. Y lo que ya estuviese pagado, pues eso lastimosamente ya no es sujeto de devolución. ¿Sí? Esos son los aspectos que queríamos comentarles respecto del cumplimiento tributario para personas naturales. Y vamos a la sección de preguntas, por favor. Sí, Nelson. Vamos acá, tenemos un total de 8 preguntas que han realizado. La primera es, ¿el límite de 5.037,55 ya no depende del ingreso bruto? No, en absoluto. Lo que va a depender es del porcentaje. Si sobre esos 5.037 yo tengo el 10% o si tengo el 20%. Y nuevamente recalquemos en que esos 5.037 son aplicables si es que los gastos personales son mayores. Si los gastos personales son de 4.000, pues el límite se va a calcular sobre los 4.000 y no sobre los 5.037. Perfecto. Siguiente pregunta. Si mi cónyuge percibe ingresos grabados, ¿puedo deducirme los gastos a nombre de él? Sí, la normativa prevé que se puede utilizar los gastos que se los puede compartir. Es decir, si es que hay una factura de $100, el uno puede tomar 50, el otro 50, o si es que el uno ya llega a su límite y lo que sobra le puede utilizar el otro contribuyente, el otro el cónyuge. Entonces, no hay problema en ese sentido. Se puede ir fraccionando esos gastos siempre y cuando no se los utilice por duplicado, ¿no? Entonces, un gasto se lo puede compartir o se le puede atribuir a un único cónyuge. Perfecto. Otra pregunta que realizaron. ¿Qué sucede si yo proyecté $1.000 en concepto de alimentación, pero solo tengo 500 en facturas? Ya, esa es una buena pregunta. Como decía, en ese caso, si yo proyecté $1.000 y solo respaldé 500, pues tendré que reliquidar el impuesto a la renta. Habrá que esperar la disposición que establezca el SRI para la presentación del anexo de gastos personales, pero en primera instancia esta obligación está contemplada para todos los que utilicen este mecanismo de gastos personales. Entonces, habrá que presentar el anexo de gastos personales por los $500 y reliquidar el impuesto a la renta considerando una reducción con base en 500 y no con base en 1.000. Entonces, si es que se trata de un empleado, el empleador probablemente habrá retenido una cantidad y al momento de reliquidar habrá una diferencia por pagar ante el SRI. Ok. Esta pregunta, ¿el impuesto pagado en el extranjero sobre los mismos ingresos hasta la cuota que corresponda al impuesto atribuible a dichos ingresos en el Ecuador, a qué cuota se refiere? Ya, sí, es una pregunta interesante igual. A ver, ¿qué es lo que busca la normativa tributaria? Si es que yo generé ingresos en el exterior de $100,000 y sobre esos ingresos he pagado 25,000 en el exterior. Ahora lo que tenemos que ver es sobre esos ingresos cuánto habría pagado en el Ecuador. Entonces, por así decirlo, digamos que por esos ingresos habría que pagar $20,000 en Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que me dice la normativa? Yo puedo utilizar como crédito tributario lo que pagué en el exterior, pero siempre que no exceda lo que tendría que pagar perdón, puedo utilizar como crédito tributario lo que pagué en el exterior sin que exceda lo que habría pagado por esas rentas en el Ecuador. Para el ejemplo, tengo ingresos en el exterior que pagué 25,000, pero sobre los mismos ingresos en Ecuador pagaría 20,000. ¿Cuánto es lo que puedo deducir como crédito fiscal? 20,000, no los 25,000, porque esos 25,000 exceden a lo que yo tendría que pagar en Ecuador. Ahora, si fuese lo contrario, si en Ecuador por esas rentas tuviese que pagar 20,000 y en el exterior pagué 15,000, ahí puedo utilizarme todo como crédito tributario porque no excede el impuesto que yo tendría que pagar sobre las mismas rentas en Ecuador. Muy bien.
Siguiente pregunta. ¿Cómo aplicaría el descuento e incentivo en la contribución de la sociedad conyugal sobre el cumplimiento de las declaraciones individuales de ambos cónyuges o del declarante? ¿O se deben cumplir las dos condiciones obligatoriamente según lo señalado en el artículo 7 del reglamento? Bueno, no sé a qué deducción se refiere. Bueno, si es que se refiere a la deducción del 5% del promedio del impuesto a la renta de los 3 años, eso es a título personal. Entonces ahí habrá que dividir. Si el patrimonio es 2 millones o 3 millones de dólares, sería 1,5 millones para cada uno y cada uno tiene que liquidar la contribución temporal que le corresponda y poderse deducir ese 5% del impuesto causado, del promedio del impuesto causado de los 3 años. Es decir, ahí se tiene que verificar si es que el contribuyente, si es que cada cónyuge presentó a tiempo las declaraciones de los 3 años y si fuese el caso, pues tomar la deducción del 5%. Perfecto. Alguien aquí pregunta, si entrego la proyección de gastos personales, que es por mediados de año, ¿puedo deducirme la rebaja de impuesto a la renta? Bueno, en primera instancia no está establecido las fechas, por el momento no está establecido las fechas en las cuales se debe presentar. Inicialmente está dispuesto que los deben presentar en enero, pero lo más probable es que si es que va a haber cambios, eso también sí van a poder ser informados ante el empleador, entonces ahí habrá que esperar cualquier disposición que emita el Servicio de Rentas Internas. No obstante de ello, pues lo importante es cuánto de eso logré yo respaldar al final del año. Y si es que yo reporté un valor y a medida que pasa el tiempo estoy respaldando más gastos, sí sería importante de que se presente una actualización de ese formulario ante el empleador para que se reliquide el impuesto. Perfecto. Siguiente pregunta. Si como empleado no presento el anexo de gastos personales, ¿cuál sería la sanción? Bueno, ahí la sanción sería el pago del impuesto a la renta sin utilizar este crédito fiscal. Es decir, veíamos un ejemplo en el cual un empleado tenía deducción a los $500. Si recuerdan, nos salía un impuesto cercano a los 1,700 y luego de restar los $500, el impuesto a pagar era 1,200. Si ese empleado no presenta el anexo de gastos personales, habrá que pagar esos $500 de impuesto a la renta adicional, más los intereses que correspondan por el hecho de que no se presentó el anexo de gastos personales y eso daría lugar a entender de que no están respaldados. La administración tributaria, como decía, tiene facultad de determinar los impuestos y en función de eso, pues como tiene plataformas automáticas, lo más probable es que va a ser una corrida para ver quiénes han informado, quiénes han presentado los anexos de gastos personales y para quien no lo han hecho, pues establecer esa reliquidación del impuesto. Perfecto. Aquí la siguiente pregunta. En el régimen impositivo voluntario para regularización de activos en el exterior, cuando se refiere a los activos en el exterior que no hayan tributado en el país, ¿se refiere a los ingresos producto de los activos del exterior? Y si no los tengo identificados, ¿cómo los calculo? La norma hace referencia básicamente a activos, es decir, si yo a través de la generación de rentas en el exterior, que digamos no los informé acá, no pagué impuestos, o es dinero por trabajos hechos acá que me pagaron en el exterior y nunca reporté esas rentas acá, entonces yo tengo, por así decirlo, una cuenta bancaria en el exterior que por, no sé, $500,000. Esos $500,000 es lo que yo voy a poder acogerme a este régimen y pagar ya sea desde el 3,5% hasta el 5,5% según el momento en el cual me esté acogiendo a este régimen. Entonces, la base de cálculo viene a ser el hecho de tener activos en el exterior. Este régimen no es para los ingresos que se haya dejado de informar, sino es para los activos que yo tenga en el exterior, porque es posible que haya tenido un ingreso, pero el dinero generado por ese ingreso ya me lo consumí, es decir, en gastos consumibles, es decir, yo que sé, un viaje, un consumo en el exterior, pero el tema es que si tengo activos en el exterior, puedo acogerme a este régimen para regularizarlos. Ok, hicieron 7 preguntas más, Nelson. No sé si hay oportunidad de responderlas o cuántas más o menos podríamos responder. Vamos con 2 más. Ok. La siguiente es, si la compañía tiene pérdidas, no cotiza en la bolsa, ¿la enajenación de acciones paga el impuesto?
Bueno, ahí es importante considerar que la norma establece que para fines de determinar el valor patrimonial proporcional se debe considerar ya sea la cotización de la bolsa, en cuanto está cotizando en la bolsa, o si es que no cotiza en bolsa, se debe considerar el valor patrimonial proporcional excluyendo resultados acumulados. Es decir, en este caso se debería excluir esos resultados, determinar cuál es el costo atribuido a las acciones y determinar cuál es el valor de mercado de las acciones. Entonces, no puede ser una regla el hecho de que tenga pérdidas o de que cotice o no cotice en el mercado de valores para decir si es que debe o no debe pagar el impuesto. Esto depende de cuál sea el valor real de mercado de estas acciones, considerando que el SRI tiene facultad de determinar cuál es el mercado, el valor de mercado, es decir, incluso bajo el cumplimiento de reglas de precios de transferencia, para establecer si es que hay o no hay una utilidad. Entonces, insisto, el hecho de que existe una pérdida, pérdidas acumuladas, no quiere decir que al vender las acciones sobre esa compañía no haya lugar al pago del impuesto. No sería así, habría que analizar caso por caso. Perfecto. Y la última pregunta sería, con esta nueva reforma, los gastos personales, ¿todos estamos obligados a acceder a la clave para reportar los gastos personales o en qué casos aplica? Sí, bueno, lo que dice la norma es que obligatoriamente aquellos contribuyentes que utilicen el mecanismo de gastos personales para determinar este crédito fiscal deberán presentar el anexo de gastos personales en la forma que establezca el SRI. Entonces, al incluir esta frase de en la forma que establezca el SRI, da la posibilidad o al menos deja abierta la posibilidad de que el SRI establezca límites. Por el momento, esos límites no han sido instruidos, no han sido establecidos por la Administración tributaria. Por lo tanto, por el momento, esta obligación de presentación del anexo de gastos personales estaría vigente para todos aquellos que utilicen este mecanismo y por tanto deberán obtener la clave en el servicio de rentas internas para poder presentar el anexo en virtud de que es una presentación en línea. Entonces, tenemos que estar atentos a cualquier disposición que emite el Servicio de Rentas Internas al respecto para determinar si es que se establece algún límite para la presentación de los anexos de gastos personales. Listo, Nelson. Entonces ya pasamos a lo que serían tus palabras finales. Gracias, Mari. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este evento. Todo lo tratado lo consideramos que es de mucha importancia. Hemos visto que ahora hay un efecto muy importante, muy fuerte en el pago de impuesto a la renta, sobre todo a partir del año 2022. Por lo tanto, hemos creído conveniente realizar este webinar en virtud de que ha habido muchos de nuestros clientes nos han pedido realizar capacitaciones a su personal, capacitaciones a las áreas de recursos humanos para que puedan conocer cuál es el efecto en impuestos respecto de lo que se pagó en 2021. Entonces, es importante de que se haga una planificación a título personal también para poder verificar cuál es el efecto que se genera respecto del año anterior. Para personas que tienen ingresos considerables, en la evaluación que se ha hecho, al menos se está duplicando el impuesto que se pagaba en el año 2021. Entonces, es importante pues que analicemos ya a título personal y que estemos pendientes de las reformas, de la presentación de las prohibiciones de gastos personales, el obtener los respaldos para poder justificar esos gastos personales y estar también muy atentos de verificar si es que debo pagar la contribución temporal, si es que tengo también casos de impuestos sobre herencias y enajeno acciones. Entonces, el cuidar los impuestos personales también es un aspecto importante para nuestra vida profesional. Y sin más, pues les agradezco mucho nuevamente por estar con nosotros. Les esperamos para próximos eventos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz día.